Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y yo encantado de compartir con ustedes este apasionante tema sobre las soluciones intravasculares. Bueno, pues vamos a iniciar y bueno, quiero comentarles que si ahorita nos paramos en un hospital, vamos a un hospital, sea cual sea la institución, incluso del sector privado, vamos a observar que el 80 o 90% de nuestros pacientes tienen una solución. Tiene una solución base, está una solución ahí, puede ser una solución Fischer, una solución Harman, una solución glucosa, pero realmente estamos haciendo medicina basada en evidencia o estamos cumpliendo algunos mitos que que hemos estado heredando de generaciones y generaciones de si realmente tienen un beneficio o no tienen un beneficio. Entonces, vamos a iniciar hablando de las definiciones. ¿Qué es un mito? Observen muy bien. Un mito es una historia imaginaria, algo que no existe, altera la realidad y le da más valor que en realidad tiene. Todos recordamos, este personaje es el Pegaso de Hércules, y bueno, pues es una mascota que le regalan ahí a Hércules, se lo regala a su papá, pero pues realmente no existe, no existe, nunca existió, nunca existirá. Nos hubiera encantado que así fuera, nos hubiera encantado por la ternura que nos proyecta esta imagen, pero la realidad es que esto es un mito. Esto es un mito y muchas cosas que hacemos en medicina queremos que funcionen, queremos que tengan resultados, queremos que tengan evidencia, pero la realidad es que no funcionan, no funcionan. Entonces es una historia imaginaria, altera la realidad y pareciera que le da mucho valor a eso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es la integración de lo que una persona manifiesta, que ha experimentado, que tiene evidencia de que sí existe y o funciona. Ha demostrado con ciencia de que esto funciona. Entonces nos vamos al otro extremo, al burrito de Shrek, que bueno, el burrito de Shrek sí es algo verdad, sí es una verdad, no de qué habla, pero sí es una verdad de que el animalito así es, aunque no nos guste, aunque esté feíto, pero esta es la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, estamos haciendo las definiciones de lo que es un mito y de lo que es una verdad. Ahora, vienen estadísticas duras, vienen estadísticas que voy a compartir con ustedes en este momento. Se recabó una muestra aleatoria de 3,000 enfermeras y se les interrogaba acerca de dónde conseguían su información de estudio, de dónde tomaban la información que estaban captando, que estaban haciendo, de dónde venía esa información. Y observen los resultados. Número uno, el 61% de las enfermeras informaron que necesitaban información clínica una vez a la semana o más. O sea, más de la mitad necesita de información. Pero vean, vamos para allá. Número dos, el 67%, o sea, más de la mitad, informó que siempre o con mucha frecuencia esta información que necesitaba la encontró consultando a un colega. O sea, medicina basada en la experiencia del colega. Número tres, el 58% informó que no usó revistas u otras fuentes de información para encontrar la información que necesitaban. Vean, seguimos más de la mitad, más de la mitad. Y observen el cuarto, el 82% dijo que nunca había usado una biblioteca en el hospital. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde estamos obteniendo nuestra información? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿De dónde viene esa información? Y entonces llegamos al número 5, y el número 5 es que solamente el 10 al 15% de las intervenciones en salud
se sustentan en investigación científica adecuada. ¿Qué quiere decir? Que hacemos muy poca medicina basada en evidencia. La mayor parte de la medicina es experiencia de otro y eso nos lleva a cometer, pues, los mismos errores, los mismos patrones, los mismos mitos. Es hasta que una persona de la salud se detiene y dice, déjame comprobar si esto es real. Déjame observar si lo que estoy haciendo realmente está impactando en el pronóstico favorable de mi paciente. Entonces, ¿de dónde tomamos la información? Tomamos decisiones clínicas de enfermería basada en la eminencia. Como la enfermera, la jefa, la subjefa me está diciendo que así es, así es. La vehemencia, la ocurrencia, a mí se me ocurre, la providencia, lo que me dan, con lo que puedo trabajar, el nerviosismo, la obediencia, así tienen que ser las cosas. O en base a mitos. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones clínicas en enfermería? Pero, ¿qué onda con la evidencia? ¿Qué onda con la evidencia? ¿Cuándo nos vamos a sentar a observar? ¿Realmente esto tiene una evidencia científica? ¿Está demostrado? A lo mejor no, a lo mejor aún no, pero yo como enfermero, yo como enfermera, puedo correr un protocolo de estudio para demostrar, para observar si una hipótesis puede tener cierto valor, cierto resultado. Entonces, los dejo con esta reflexión y vamos a hablar de los mitos de las soluciones base, de las soluciones intravasculares. Fíjense, el primer mito es que un catéter periférico es inocuo y que no requiere de ultrasonografía para ser instalado. O sea, un catéter no se le niega a nadie, hay que ponérselo, no le va a pasar nada. Un piquetito, arde como chile, no se mueva, señora. Y lo ponemos a ciegas, como hemos estado acostumbrados. Pero observen que esto no es cierto. Hemos observado en muchos pacientes lesiones, úlceras, extravasación de medicamentos, flebitis, trombosis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tomamos deliberadamente el calibre del paciente, de la venita y del yelco, y decimos, pues sí le entra, pues sí le queda. Yo más o menos le tanteo un 20, yo más o menos le tanteo un 22. Y bueno, tomamos decisiones no con objetividad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que todos estos eventos ocurren y pasan en nuestros hospitales. La realidad es que deberíamos hacer una evaluación de nuestras proporción, relación catéter-vena, una división que se llama el ratio del diámetro del catéter con el diámetro de la vena. Ahora, ¿cómo voy a obtener el diámetro de la vena? Por ultrasonido. Por ultrasonido. Y este va a ser un parteaguas porque en años futuros el ultrasonido tiene que ser sí o sí la principal forma de elegir qué catéter le voy a colocar a mi paciente. Ahora, me permite hacer evaluaciones de si ese vaso ya tiene un trombo previo, si está estenótico o si es una arteria. O me permite observar también la colapsabilidad, tener una evaluación de volumen de ese vaso. Observen, en este estudio se demostró que una relación, un ratio de más del 45% ocasiona lesión endotelial, trombosis y flebitis mecánica. Vean, la mala colocación de un catéter periférico, aquí estamos hablando de los PICS, catéter de inserción periférica, pero que es central, pero observen cómo está correlacionado este ratio, este índice con lesiones. Ahora, un buen ratio, un buen índice sería entre 33 y 45%. O sea, dejar un espacio en el lumen, dejar un espacio para permitir el adecuado
retorno venoso y que mi paciente después no haga pues edema o haga flebitis o haga una trombosis. ¿Ok? Entonces, estas evaluaciones tienen que ser sí o sí ya guiadas por ultrasonido, guiadas por ultrasonido. Y bueno, aquí el grupo de trabajo de Avento publica en la revista mexicana de enfermería las ventajas y desventajas de tener o colocar accesos vasculares periféricos guiados por ultrasonido, que esto va a ser sí o sí ya normado y tiene que ser reglado en nuestros hospitales. Y bueno, podemos hacer una evaluación completa desde el brazo, el antebrazo, en las piernas, femorales, accesos centrales, guiados por ultrasonido. Y podemos observar cómo estos cambios respirofásicos se están dando y por qué a veces o muchas veces no podemos, un paciente que estamos reanimando, no podemos insertar un catéter periférico por una depresión de volumen. Entonces, buscaríamos otra estrategia para colocar un acceso, quizás un acceso central, pero guiado siempre por ultrasonido. Guiar los catéteres por ultrasonido nos ha permitido disminuir complicaciones, accesos, punciones arteriales, neumotórax, hacemos la relación del ratio y eso le proporciona más seguridad a nuestros pacientes. Y bueno, pues ya están publicadas desde el 2011 las guías para la colocación de catéteres guiados por ultrasonido. Esto fue principalmente para anestesiólogos cardiovasculares, fueron por anestesiólogos cardiovasculares, pero puede ser reproducible incluso para el personal de enfermería. Y vean aquí las ventajas, pues confirman la anatomía, podemos tener un paciente que tenga alguna alteración anatómica y la confirma porque estoy viendo en tiempo real el acceso venoso, la permeabilidad de los vasos, que no tenga una trombosis, que no tenga un stent, que no esté arrosariado ese vasito, considerar la naturaleza dinámica de la anatomía, ya sea la colapsabilidad, lo que les comentaba, los cambios respirofásicos, ver por Doppler si es una vena, si es una arteria, captar la densidad del tejido, puedo observar tejido adyacente, existe mayor tasa de éxito a la primera punción cuando lo hacemos por ultrasonido comparado con no realizarlo por ultrasonido y mayor satisfacción para el paciente, ¿no? Pues el compañero de enfermería, el licenciado, solamente me dio un piquete y mire, le atinó, se trajo un aparatito, ahí le puso y yo lo observé y genial, ¿no? Entonces no es ya la clásica escuela de que le da uno y le da otro y le da otro y le da otro y no se puede y no se puede y no se puede y pues al final terminan poniéndole un catéter con múltiples piquetes, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Pues sí, hay escasez de profesores capacitados, se requiere de grupos pequeños para empezar una enseñanza por el uso del ultrasonido, hay falta de entrenamiento certificado, en países subdesarrollados pues no se cuenta con ultrasonido. Pues bueno, todavía en muchos hospitales no se cuenta con ultrasonido en las áreas de urgencia, pero eso tiene que ser ya un parteaguas para empezar a partir de ya próximas generaciones, empezar a tener ya nuestro ultrasonido. Ahora, ¿cuál es la verdad de este mito? La verdad es que el catéter periférico sí puede causar lesión vascular, trombosis, flebitis, edema, y que sí requiere de ultrasonido para su correcta colocación. ¿De acuerdo? Ahí podemos observar cómo estamos insonando con un transductor lineal y podemos ver tiempo real, los cambios respirofásicos y podemos ir por el acceso sin ningún problema en un catéter periférico de inserción, bueno, de inserción periférica, pero de colocación central. Mito número 2. El paciente hospitalizado o en terapia intensiva se encuentra en un estado continuo de deshidratación. Es un mito y por lo tanto requiere de una solución básica. Pensamos que nuestros pacientes se están deshidratando constantemente y que requiere una fuerza ponerle una solución, la que sea, Harman, fisio, glucosa, plasma light, al medio molar, la que sea. Esto es un mito. El paciente no se está deshidratando. El paciente tuvo un proceso patológico que le ocurrió
y este paciente requiere de un tratamiento médico, pero no está en un estado continuo de deshidratación, salvo aquellos que sea evidente que esté vomitando, que tenga diarrea, que sea un paciente gran quemado, ok, salvo aquellos pequeños pacientes, pero no como regla general, no como que a todos se me están deshidratando y que a todos necesito mantenerlos bien hidratados, ¿ok? En el pasado decíamos, el edema es solamente estético, eso ya queda en el pasado, eso es un mito, no tenemos por qué estar colocando de manera rutinaria soluciones base en nuestros pacientes. ¿Qué decimos? Si nuestro paciente puede tomar agua y puede comer sin ningún problema, hay que darle primero vía oral, vía enteral, líquidos a nuestros pacientes antes de pensar en colocarle una solución base. Vean, esto es lo que ocurre. Esto son fotografías reales de pacientes hospitalizados, de cómo terminan sus manos, todas edematizadas. Sí, bueno, sus dos manos, ¿no? No todas, nada más las dos. Pero vean cómo cuando llegan los familiares a pedir informes, nos dicen luego, a ellos no les preocupa, oiga, tengo un tubo aquí en la boca, oiga, el ventilador mecánico estará bien programado, oiga, la norepinefrina sí estará pasando adecuadamente, oiga, ellos no les preocupa eso. Cuando un familiar se acerca y te dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y tú, sí, dígame. ¿Se le va a quitar lo hinchado de sus manos? Se le va a quitar lo hinchado de sus manos. Saben que el paciente no llegó así. Saben que no es su naturaleza del paciente estar así. Saben que eso lo obtuvo en el hospital. Eso lo obtuvo en el hospital. ¿Por qué? Porque el paciente per se ya tiene hipoalbuminemia, tiene una mala distribución de líquidos. Y yo aparte le atasco líquidos al paciente. Esto hace que mi paciente se dematice. Las soluciones son agua con sal, agua con electrolitos, agua con azúcar. Se va a salir. No es algo fisiológico, se va a salir, se va a fugar. ¿Ok? Tengan esas consideraciones. Ahora, no es inocuo. Los líquidos no son inocuos. Causan coagulopatía dilucional, barro los factores de coagulación, produzco una anemia dilucional. Los pacientes, observa que los pacientes en terapia intensiva casi siempre tienen hemoglobinas de 8, 7, 9, 10 máximo, pero no es lo normal de hemoglobina. Un paciente normal de hemoglobina puede tener 15, puede tener 16 de hemoglobina. Pero ¿por qué se les va bajando si no están sangrando? Porque lo estamos diluyendo. Y al rato ya hay que ponerle sangre. Y al rato ya lo sobrecargo al paciente. Entonces, los líquidos llevan a incremento en la permeabilidad global, síndrome de sobrecarga hídrica, edema multiorgánico, falla multiorgánica, mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayor mortalidad. Entonces, hay que tener esta consideración de que primero, preferible darle de comer al paciente a colocar una solución base. Observen aquí, múltiples estudios han demostrado que el balance, vean aquí en la línea en rojo, el balance positivo, más de 2,000, más de 2,000, más de 3,000, 4,000 mililitros de volumen administrado, pues no sobreviven estos pacientes comparado contra un balance acumulado más conservador, donde sí existe mayor sobrevida en estos pacientes. Podemos observar aquí la probabilidad de muerte. Vean, cuando el balance es neutro, se mantiene, o tendencia hacia lo negativo, se mantiene con menor probabilidad de muerte. Pero cuando el paciente empieza a incrementar 4,000, 4,500 mililitros en este estudio, que fue donde demostraron el cambio significativo, observen cómo se dispara exponencialmente la mortalidad a los 28 días, a los 7 días del ingreso a la unidad de terapia intensiva. Entonces, los líquidos no son inocuos, causan mucho daño, causan lesiones multiorgánicas, balances positivos, es un factor independiente de mortalidad. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? No estamos peleados con las soluciones base.
Sí es verdad que en la mayoría de los hospitales apagamos las soluciones base, le damos de comer al paciente y que se autorregule por sí mismo el paciente antes de pensar en colocar una solución base, pero tenemos que personalizar, tenemos que evaluar si este paciente realmente se beneficia o no se beneficia de una solución base. No estamos peleados nuevamente. Si un paciente tiene una alteración hidroelectrolítica, por ejemplo, que le falte potasio, pues yo tengo que ver la forma de cómo reponer ese potasio, porque si no el paciente se me va a morir de una hipocalemia. Si mi paciente tiene sangrado, bueno, quizás le puedo pasar hemocomponentes, que sería lo ideal para el transporte de oxígeno. Y aquí es bien importante entender, a veces el paciente sangra, a veces los pacientes llegan sangrando o con los sangrados o choque hipovolémico. Ok, está bien, permitible pasarle una solución al paciente para mejorar el retorno venoso, pero que esta solución sea no máximo 1500 mililitros, no máximo 1500, no máximo. ¿Por qué? ¿Cuánto oxígeno transporta una molécula de Harman? ¿Cuánto oxígeno transporta una molécula de fisio? ¿Cuánto de glucosa? Cero, cero, cero. Si la sangre transporta 1.34 mililitros, ¿ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Hay pacientes que, bueno, no les podemos dar de comer por la boca. A esos pacientes, ok, hay que ponerles su nutrición parenteral o buscarle una estrategia de nutrición. Muchos medicamentos, que si el meropenem, la piperacilina tazobactam, la vancomicina, deben de ir diluidos, van diluidos. Ok, esos medicamentos, esos balances positivos, no me puedo deshacer de ellos, son balances ocultos, los tengo que ingresar, los tengo que meter, porque el medicamento debe ir en una infusión, porque el medicamento debe de ir diluido, si no, entonces traigo otras complicaciones. Pero observen cómo ya vamos disminuyendo, ya no es soluciones base para todos, ya es personalizar, ya es evaluar detalladamente a qué paciente sí y a qué paciente no. Ahora, tercer mito, el paciente en ayuno requiere un aporte de energía. O sea, el paciente que está en ayuno necesita energía, por lo tanto, requiere de una solución base. Y aquí otra vez, ¿cuántas kilocalorías aporta una solución fisiológica? ¿Cuántas? Cero, ninguna, nada. Solamente es agua con sal. 154 mil equivalentes de sodio, 154 mil equivalentes de cloro y 9 gramos de sodio. ¿Sabías eso? Una solución fisiológica trae 9 gramos de sodio. 9. La, las guías de hipertensión americanas y europeas recomiendan que al día no puedes comer más de 2.6 gramos de sodio al día. Y una solución fisio trae 9. Y luego le ponemos el fisio y el paciente se nos hipertensa en piso y decimos, ¿por qué estará hipertenso? Pues quizás porque estamos abusando de los volúmenes y estamos abusando de las sales y de los cloros y todo eso. ¿Ok? Pero no aporta nada. ¿Ok? No aporta nada. Y la solución Hartmann también no tiene ninguna caloría, no tiene kilocalorías, ¿sí? Solamente es agua con electrolitos, ¿sí? Potasio, sí, de acuerdo, pero no aporta nutrición, no aporta kilocalorías. La que pudiera aportar kilocalorías es la solución glucosa, ¿de acuerdo? Es la que pudiera aportar. El problema de la solución glucosa es que se fuga muy rápido, dura muy poco en el espacio intravascular. Entonces, no es tampoco una opción para colocar unas soluciones base en un paciente en ayuno. Porque yo recuerdo cuando hacía las indicaciones de residente y le ponía, número 1, ayuno. Número 2, solución Harman 1000 para 8, 1000 para 6, Harman Fisio Harman, Harman Mixta Harman, tipo indicación quirúrgica, ¿no? Pero realmente no tiene ninguna evidencia, no aporta nada, mejor despierta al paciente temprano, busca la forma de reanimarlo, busca la forma de corregir la causa rápido para que el paciente pueda comer y el paciente se pueda nutrir por sí mismo.
¿Ok? El paciente en ayuno no requiere líquidos, los líquidos no generan ningún aporte de kilocalorías ni energético, eso lo sabemos, las guías ASPEN, las guías ESPEN nos lo dejan saber muy en claro. Cuarto mito, se requiere un catéter venoso central para guiar la reanimación de líquidos y de vasopresores. Bueno, pues este es un mito que ya estamos rompiendo con él, afortunadamente. La reanimación con líquidos debe de ser en un acceso periférico. Acuérdate que la velocidad de infusión de un catéter va a ser directamente proporcional al grueso del catéter e inversamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir? Que un catéter grueso, corto, va a fluir más. Un catéter venoso central no está hecho para reanimación, no es el adecuado para reanimar a un paciente. Y pues afortunadamente hoy sabemos que los vasopresores ya los podemos colocar de manera periférica sin ningún problema. Agarramos una buena vía de manera periférica y podemos hacer la administración de norepinefrina, dobutamina sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Qué se busca? Empiezo mi reanimación, pongo norepinefrina, alcanzo PAM de perfusión y ya después, en un ambiente controlado y guiado por ultrasonido, vamos a colocar nuestro catéter venoso central. Acuérdense de esto. Un calibre 14, vean, puede transportar hasta 16.2 litros por hora de cristaloides, un 14, son útiles en quirófanos y en emergencias para transfusiones rápidas de sangre y líquidos, cuando estamos reanimando, ojo, cuando estamos reanimando con un amarillo, vean, y estas son las 800 por hora de cristaloides y vean cómo nada más de 500 de mililitros por hora de sangre, ¿ok? Entonces, hay que tener estas consideraciones y por favor, siempre hacer nuestras evaluaciones por ultrasonido, que sería lo ideal. Ya sabemos que podemos utilizar la norepinefrina en infusión a través de catéteres periféricos, no hay ningún problema con esto, y pues cada vez va a ser más la tendencia a poder utilizarlos, ¿de acuerdo? Podemos evaluarlos otra vez por ultrasonido para una administración más segura. ¿Ok? La verdad es que la reanimación se realiza por vía periférica y no se requieren accesos centrales para uso de aminas o vasopresores. No quiere decir que un catéter venoso central no lo vamos a utilizar. Si los hemos utilizado, lo seguimos utilizando, pero ya no de una manera urgente, rápida, colócaselo, necesito ponerle. No, 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 entendemos el concepto y entonces podemos tomar nuestro tiempo de asepsia, antisepsia, nuestra colocación de campos estériles, etcétera. Mito número 5, las soluciones base son inocuas. Esta diapositiva parece repetida, pero vean aquí, me voy a enfocar ahora en lo que le hace al sistema respiratorio, en lo que le hace las soluciones al sistema hepático, al sistema gastrointestinal, a la pared abdominal, a la función renal, al sistema cardiovascular y al sistema nervioso central. Vean que en el sistema nervioso central favorece el edema cerebral y luego nuestros pacientes favorece el delirium. Luego nuestros pacientes empiezan con mucha agitación, empiezan con psicosis, cuadros psicóticos, empiezan a tener trastornos del ritmo circadiano, etcétera. Y luego los andamos medicando con haloperidol y esas cosas. Incrementa disminuye la presión de perfusión cerebral, incrementa la presión intracraneal, etcétera. Entonces, soluciones base no son inocuas, afectan al sistema nervioso central. A nivel cardiovascular también produce edema miocárdico, disfunción diastólica, incremento de presiones de llenado, se incrementa la presión venosa central, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, disminuye el retorno venoso por tanta congestión, hay depresión miocárdica, etcétera. Incluso puede haber hasta derrame pericárdico a nivel cardiovascular. A nivel respiratorio, los pacientes que presentan SDRA, ARTS, SIRA, COVID, neumonía típica, todo ese tipo de enfermedades, aumentan la permeabilidad capilar pulmonar y si yo le pongo una solución base, pues vean, voy a incrementar el agua extravascular pulmonar, voy a producir edema pulmonar, derrames pleurales. Muchos de los pacientes que están hospitalizados presentan estos derrames pleurales, disminución de la elastanza torácica, aumento del trabajo respiratorio y vean,
extubamos más difícilmente a nuestros pacientes. Entonces también los afecta a nivel respiratorio. A nivel hepático hay congestión hepática, hay colestasis, hay síndrome hepático compartimental con congestión, un Vexus positivo. A nivel gastrointestinal, vean, malabsorción, ascitis, incremento de la presión intraabdominal con disminución de la presión de perfusión renal, etcétera. Disminución, vean aquí, disminución de, el flujo sanguíneo renal, aumento de la presión intersticial, retención de agua y sal, uremia, disminución de la tasa de filtrado, etcétera. Entonces las soluciones base no son inocuas. Necesitamos determinar que los medicamentos, así como los medicamentos tienen un tipo de medicamento, una dosis, una duración y cuándo retirarlos, las soluciones base son medicamentos y tenemos que pensarlo así, tenemos que verlo así, de cuánto tiempo van a durar, cuánto lo voy a dejar colocado, qué dosis le voy a dar, la duración y cuándo lo voy a retirar. Hay pacientes que podemos retirarle las soluciones base sin ningún problema en piso. Ahora, otro mito es que si deseo aumentar la uresis de mi paciente, el paciente requiere líquidos intravenosos. ¿De dónde viene este mito? Este mito viene de la idea de que si yo tomo mucha agua, pues voy a orinar a cada rato, voy a orinar y voy a orinar y voy a orinar. Pues esto solamente es un mito. Tengo que demostrarles que las causas de lesión renal aguda son múltiples. Anteriormente decíamos que era prerrenal, postrenal y renal. Hoy sabemos que no se llama prerrenal, se llama disminución en la perfusión del riñón. Y vean aquí cómo también en la disminución, lo que se le conocía como prerrenal, también es reducción del gasto cardíaco y vasodilatación sistémica y vasomodulación de las arteriolas renales. Vean cómo solamente un pequeño paciente, solamente muy pequeños casos de pacientes es de causa hipovolémica, porque esto lleva o qué pacientes, aquellos que tengan incremento en las pérdidas, como hemorragias, paciente quemado, vómitos, diarrea, o que no pueda estar tomando líquidos. Quizás solamente a estos pacientes son aquellos que le podemos administrar líquidos como una forma de estimular la uresis. Pero vean, si yo tengo un paciente con falla renal y con falla cardíaca, perdón, y el paciente no está orinando y yo le pongo volumen, lo más probable es que le vaya a ocasionar muchísimo daño. O si tengo un embolismo pulmonar o si tengo un taponamiento cardíaco, a la administración de volumen, pensando que quiero que mi paciente orine, este paciente pues no se va a beneficiar y al contrario, yo le voy a causar daño. Vean también cómo existen causas de vasomodulación por medicamentos, los AINES, la hipercalcemia, síndromes hepatorrenales, síndrome compartimental abdominal, también son por vasomodulación renal y esos no se benefician de volumen. Y la vasodilatación sistémica, como la sepsis, el síndrome de inflamatorio sistémico y el síndrome hepatorrenal, pues también llevan a vasodilatación sistémica y no se benefician de volumen. Y vean cómo existen otras causas de falla renal. Vean, postrenal, desde que la vejiga, la sonda Foley esté ocluida, esté tapada, pues ya nos habla de que la situación no es la administración de líquidos. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la oliguria requiere de un abordaje especial y que no todos los casos se requiere de volumen para mejorar la uresis. Esto ocurre mucho en la noche. El pacientito en terapia intensiva deja de orinar, empieza a disminuir sus volúmenes urinarios y se nos hace muy fácil decir, pásale líquidos o pásale furo. Pásale líquidos, pásale furo. En el pasado decíamos, pásale poligelina, pásale hemacel. Eso ya no se debe de hacer, eso ya está, ya no se debe de utilizar los hemaceles, las gelatinas, todo eso lleva muchísima lesión y muchísimo daño para los pacientes. Entonces, tenemos que hacer un abordaje especial y detectar qué paciente sí se beneficia de volumen y qué paciente no se beneficia de volumen. Y aquí englobamos el mito número 7.
el cual decimos que los pacientes en fase de reanimación requieren aporte de 30 mililitros por kilo de solución cristaloide. Esto se publicó por el año 2000 a través del estudio del doctor Emmanuel Rivers. Aquí está, de las que él había demostrado disminuir la mortalidad siguiendo en pacientes con choque séptico, siguiendo estos sencillos pasos, que era ponle volumen 30 mililitros por kilo y que el paciente mejore su PVC, que eleve su PVC de 8 a 12. Pero todo esto tenía que ser guiado por un catéter venoso central. Vean aquí, este estudio después salió con los años de que tuvo un sesgo con la empresa que vendía los catéteres venosos centrales y que realmente los estudios que siguieron tratando de duplicar esta estrategia, el, el process Promise, Arise, eso es nivel de evidencia, es un estudio que no se debe de seguir, es un estudio que ya no reanimamos ni por saturación venosa central, ni por PVC, ya son cosas obsoletas, solamente me quedaría yo con la presión arterial media, 65 milímetros de mercurio, y eso antes de poner volumen, yo pondría norepinefrina temprana para poder alcanzar una PAM de perfusión y después a través de la administración de volumen, si es que lo requiere, mi paciente pues pudiera bajar la norepinefrina con la administración de líquidos, siempre y cuando pues sea favorable. Ahora, ¿cuál es la verdad de esto? No es 30 mililitros por kilo para todos, no es pásale agua para que orine, no es deja soluciones base. Se requiere de hacer una evaluación de respuesta a volumen. Si yo tengo duda de si mi paciente se beneficia de líquidos o no, puedo hacer esta maniobra. Al paciente lo pongo a 45 grados con las piernas hacia arriba y lo que voy a hacer es que le voy a pasar una autocarga de las piernas hacia la circulación sistémica y voy a observar el comportamiento. Es decir, por ejemplo, si mi paciente tiene un tiempo de llenado capilar de 10 segundos, cuando está antes de hacer la prueba, yo le hago la prueba y dejo pasar 1 o 2 minutos y después de 10 minutos este llenado capilar baja a 8 o baja a 7, ese paciente se está beneficiando de volumen y puedo seguir administrando volumen y estar haciendo esta prueba constantemente. Ahora, si mi paciente empieza antes de hacer esta prueba con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y yo le realizo esta elevación pasiva de extremidades y la frecuencia baja a 120 o a 100, este paciente se está beneficiando de este volumen. Le bajo las piernas y ahora sí, le puedo poner 3 mililitros por kilo. No es a 30 mililitros por kilo, es a 3 mililitros por kilo. Es decir, pues 250, 220 mililitros, dependiendo del peso del paciente. Ahora, otro de los mitos es que no podemos concentrar mucho los electrolitos, que no se pueden concentrar. Sí los podemos concentrar sin ningún problema, siempre y cuando tengamos mucha precaución y mucho cuidado en la mezcla de los electrolitos y en el tiempo de infusión y el lugar por el cual se va a pasar estos medicamentos. Hemos colocado incluso 100,000 equivalentes de KCL en 100 mililitros de solución fisiológica o solución Hartmann y los pasamos para 6 u 8 horas a través de un catéter venoso central, no por administración periférica. Por administración periférica no podemos exceder más de 10,000 equivalentes por hora en ese paciente y por vía central no deberíamos exceder más de 20, alguna literatura dice que hasta 40,000 equivalentes por hora, pero sí los hemos utilizado de manera concentrada y no hemos observado ningún arritmia, paro, etcétera. Siempre y cuando sean administrados con seguridad, bien etiquetados, en bomba de infusión, 100 en 100. Si le tienen miedo pendiente al 100 en 100, pueden poner 250 mililitros y pueden poner 100,000 equivalentes, dependiendo de las necesidades del paciente. Lo que sí es bien importante entender es que estos electrolitos, al tener muchos componentes, sales, lo que va a hacer es que se pueden precipitar, se pueden cristalizar. Hay que tener muchas consideraciones y luego se nos tapan las vías de infusión. ¿Cuáles se precipitan? Principalmente el fosfato de potasio con el sulfato de magnesio y el bicarbonato con cualquiera de estos. Si se mete
mezcla juntos se va a cristalizar. Incluso el bicarbonato después tenemos que dar una lavada a la vía. ¿Por qué? Porque se puede cristalizar la vía. Y bueno, el mito número 9, ya casi para terminar, es con qué diluir los medicamentos. Se hizo algunos estudios donde compararon la solución fisiológica como diluyente contra la solución glucosa al 5%. Y bueno, pues demostraron que la solución, diluir los medicamentos con solución fisiológica, sí incrementa la concentración de sodio y sí incrementa la concentración, vean aquí, la concentración de cloro. Debemos tener mucho cuidado. Vean aquí cómo con solución salina el sodio sí se incrementa más comparado con la solución glucosa que no incrementa tanto el sodio. Pues no lo va a incrementar porque no lo tiene, ¿de acuerdo? Ahora, si le tengo miedo, es que mi paciente es diabético y le voy a colocar solución glucosa al 5% para diluir mis medicamentos, podemos observar que aquí se midió los niveles de glucosa y podemos observar cómo también no se elevó la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa se va a metabolizar muy rápido, entonces no me va a dar picos glucémicos. Se prefiere que se coloquen los pacientes con solución glucosa al 5%, los diluyentes sean en solución glucosa al 5%. Aquí podemos observar también cómo los niveles de cloro con el paso del tiempo con solución salina son más altos y esto produce acidosis hiperclorémica, produce disminución en la tasa de filtrado glomerular, etcétera. Preferible la solución glucosa que fisiológico para diluir nuestras soluciones. Y bueno, hasta aquí mi participación. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy con ustedes. Esta ha sido la clase de los mitos de las soluciones intravasculares para enfermería.